Dios te bendiga. En este preciso momento yo me encuentro en Malta, en un lugar muy específico que se llama Rabat. En este lugar existen lo que llamamos las catacumbas de San Pablo. Al lado mío se encuentra la cueva donde se supone, al lado mío se encuentra una cueva donde se supone que estuvo el apóstol Pablo. La Biblia declara en Hechos 28:1 que Pablo llegó a la isla de Malta, pero con Pablo llegaron 270 prisioneros. Y esto ya yo lo digo de forma extraoficial porque la Biblia no lo dice, pero es muy probable que esos 270 presidiarios quizás se hayan quedado probablemente en estas catacumbas. Sabemos que las catacumbas eran lugares de entierro donde se enterraban muertos, pero es muy probable también que, viendo las circunstancias y el frío que hacía en ese momento, hay una posibilidad de que se hayan quedado aquí, porque el apóstol Pablo se quedó alrededor de 20 metros del lugar donde yo me encuentro. Quiero leer una porción de la Biblia en Hechos 9, 15 al 17. Dice así: el Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este, el apóstol Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y quiero hacer hincapié en este verso, en el 16, donde dice: y yo le mostraré lo necesario y cuánto debe padecer por mi nombre. Sabemos que el apóstol Pablo era una persona versada en el evangelio. Fue formado por Gamaliel, un fariseo de renombre, de reputación. El apóstol Pablo tenía una formación sólida porque hablaba el griego, el koiné antiguo, la lengua de reputación en aquel entonces. El apóstol Pablo se dice también que hablaba el latín, el arameo. Era un conocedor de la ley judía, un doctor de la ley, porque tuvo su formación, valga la redundancia, de la mano de Gamaliel. Pero no solamente eso, el apóstol Pablo conocía de abogacía y de derecho, porque fue él que se defendió ante Agripa, ante Festo. Lo que quiero dejarte dicho con esto, que el apóstol Pablo era una persona completamente versada, pero aún así, con todo el conocimiento que tenía, tuvo que pagar un precio por Cristo. La Biblia dice en Gálatas 6:17, el apóstol Pablo decía que él tenía en su cuerpo las marcas del evangelio. Sí, querido hermano, sí, hermano y hermana, hay que pagar un precio para seguir a Cristo. El precio de la burla, el precio del engaño, del desengaño, las tristezas, los dolores, las lágrimas. Yo tuve el privilegio de estar en Filipo, ahí donde Pablo escribió Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo vi la cárcel donde estuvo el apóstol Pablo. Era una cárcel minúscula, no medía más de 2 metros de largo ni de ancho. El apóstol Pablo, este gran hombre de Dios, el cual escribió 14 libros del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, quien escribió toda la doctrina del Nuevo Testamento y recorrió en sus 3 viajes que hizo por toda Asia Menor más de 20,000 kilómetros a pie, en barca y en burros. Y yo tengo el privilegio hoy de mostrarte parte de lo que hizo el apóstol Pablo. La Biblia me dice que Pablo se quedó 3 días en la casa del principal de la isla, que tenía muchas propiedades, llamado Publio. Allí sanó a su padre de fiebre y disentería, y a muchos en la isla fueron sanados. Pablo tenía la posibilidad muy probablemente de quedarse en la casa de Publio, pero Pablo
era un hombre sabio, inteligente, y amaba más el predicar la palabra que comer. Y yo me imagino, utilizando la intuición y lo que me da el Espíritu Santo, que es muy probable que Pablo haya dejado la casa de Publio. Probablemente Publio podía ser un gobernador, una persona con mucho dinero, como nos muestra la Biblia, pero Pablo decidió quedarse con los presidiarios y muy probablemente también los evangelizó. Estando aquí en Malta, yo me he dado cuenta que la isla es una isla de creyentes. Donde quiera que te mueves, ves la cruz de Cristo. Desgraciadamente, los católicos han llenado la ciudad de iglesias católicas, pero como quiera, la impronta de Pablo ha quedado sellada aquí en Malta. De aquí, desde Malta, Pablo se dirigió a Roma, que era su destino final. Y yo quiero leer una parte que el apóstol Pablo le escribió a los romanos en 8:35, en Romanos 8:35-39, donde dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, decía Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo ya había pasado todas las dificultades del mundo, pero nunca se rindió. Siguió luchando, siguió batallando hasta lograr su objetivo, su meta, su propósito. El apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo 2:6, le dice a Timoteo: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo menciona 3 cosas súper importantes. La primera es que ha peleado la buena batalla. El apóstol Pablo defendió el evangelio e instó a Timoteo también a que defendiera el evangelio. Aleluya, mi alma te alaba. En segundo lugar dijo: he acabado la carrera. El evangelio es una carrera donde nos caemos y nos levantamos. La Biblia dice que 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo levanta. En tercera dice: he guardado la fe. El apóstol Pablo, a pesar de todas las dificultades, todas las luchas, todas las batallas, guardó la fe. Querido hermano y hermana, yo he caído, yo me he alejado del Señor, y el Señor ha tenido misericordia de mí y me ha guardado. Pero yo creo que es el momento de volver a la fe. Tú que te has apartado, tú que dejaste tu primer amor, tú que dejaste a Cristo, ven de nuevo. Porque, aleluya, como dice su palabra, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Cristo está cerca. Ahora mismo estamos viviendo un tiempo de apostasía, un tiempo malo, en el cual los verdaderos guerreros de Cristo, los que conocemos su palabra, tenemos que defender su evangelio, tenemos que defender su palabra, así como lo hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo que él tenía las marcas del evangelio. ¿Por qué? Porque Pablo contendía contra los judíos. Pablo contendió contra los fariseos. Trataron de matarlo en varias ocasiones. Y Pablo terminó estando encarcelado en Roma, al igual que Pedro. Y sabemos, según la palabra, que Pedro fue crucificado en Roma de forma inversa a Cristo, porque él dijo que él no merecía
morir como murió Cristo. Pero el apóstol Pablo fue decapitado bajo las órdenes de Nerón. Se dice que Pablo y Pedro estuvieron encarcelados en dos cárceles subterráneas en el foro romano. Una se llamaba la Tulinaum y la otra cárcel se llamaba la Mamertina. Son cárceles que eran muy difíciles, eran calabozos prácticamente, porque las cárceles estaban de forma subterránea, debajo de la tierra, y eran muy insalubres y había mucha humedad. Yéndome al principio de si los presidiarios que estuvieron con Pablo estuvieron aquí, en este lugar, debajo de la tierra, es muy probable. ¿Por qué? Porque yo he tenido el privilegio, por ejemplo, de estar en el valle de Hilará, cerca de Capadocia, en Turquía, donde estuvieron también los primeros cristianos de las iglesias apostólicas. Y allá en el valle de Hilará, en las rocas, hay iglesias que datan de 2000 años. Esta es la segunda parte de este viaje o de estos videos con respecto al apóstol Pablo y todo lo que tuvo que padecer por servir a Cristo. Ahora voy a hacer un pequeño videíto para que tú veas más o menos en qué consiste o dónde probablemente se quedaron los presidiarios que estuvieron aquí con Pablo en Malta. Aquí vamos. Hay inscripciones aquí. Inscripciones. Y hay más, se puede bajar. Bueno, como pueden ver, ante el frío, ante la dificultad, Chérie, ¿tu me das la máscara? Me disculpan, pero seguimos grabando. Pablo se estaba quedando a unos 20 metros de aquí. Aquí en esa cúpula donde ven hay una grota que yo me dirijo hacia allá. Seguimos. Aquí está la cruz de Cristo. Y estoy bajando unas escaleras que me llevan a lo más profundo de las catacumbas. Estos lugares pudieron haber albergado cristianos en la época de Pablo.
aici să intri, să stai loc să zici. Aici nu știu tare, bine. Nu știu aici, după aia. Poți aici. Sorry. Sorry. Sorry, madam. Bueno. Bueno, vengo saliendo de las catacumbas de San Pablo, donde se cree que es muy probable que los presidiarios que estuvieron con Pablo, muy probable, pienso yo, hayan permanecido aquí, mientras Pablo se alojaba a unos 10 o unos 15 metros de aquí, en la cueva de San Pablo, que está solamente al lado. Esto es extraoficial bíblico, pero la lógica me lleva hasta aquí. Espero que le haya gustado el video y Cristo viene. Hay que pagar un precio por Jesús y ese precio lo pagó Pablo, una persona versada, una persona que tenía verdaderamente un nivel intelectual extraordinario, una capacidad en la oratoria y en la retórica como muchas pocas personas. Para mí personalmente, el apóstol Pablo, después de Jesús y después de Juan, quien le preparó el camino a Jesús, para mí fue el hombre más grande de la Biblia. Digo esto personalmente. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo vio el arrebatamiento de la iglesia y eso a pocas personas le fue revelado. Quizás a Enoc, quizás a Elías, que vivieron o que tuvieron esa experiencia. Pero el apóstol Pablo verdaderamente, que sus escritos, su palabra, su vida me marcó. Y debemos hacer lo que él hizo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Yo espero que te haya gustado este video, que Dios te bendiga rica y abundantemente. Cristo viene, Cristo vuelve, el fin se acerca. Todo anuncia y todo indica que la venida de Él será muy pronto. Todo está cumplido, como decía Gigi Ávila. Cristo viene, el fin se acerca. Dios te bendiga, que tengas un buen día. Ahora me dirijo a la gruta de San Pablo, que está a unos 15 metros de aquí. Nos vemos en breve.